en la guerra del Golfo, estamos en comunicación con Ezequiel Vistoletti. Es licenciado Ezequiel en Ciencias Políticas, doctor en Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Kassel de Alemania, y está además en Alemania Ezequiel, al que ahora empezamos a ver ahí a través del Zoom, los que están conectados en YouTube, y los que no, bueno, lo van a poder oír por el radio receptor. Hola Ezequiel, ¿cómo estás? Víctor Mastrangelo te saluda. Hola Víctor, ¿qué tal? Un placer, un saludo para vos y para tu audiencia. Un gusto, por supuesto, recibirte en la 530. No es la primera vez que estás acá. Sabemos que ya lo has hecho, incluso presencialmente, cuando estuviste en Buenos Aires, acá en el estudio con el querido Atilio Borón. Ezequiel es una especie... dos condiciones te daría yo, Ezequiel, como forma de presentación. La primera, un especialista en temas de geopolítica y de política internacional. Y la segunda, eh, entre comillas, pero hasta ahí nomás, una víctima de la censura brutal que se está viviendo con el tema, que se empezó a vivir sobre todo y se sigue viviendo cada vez más profundamente con el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, ya con unos años, que incluso te ha llegado a costar empleos, trabajos directamente. Te echaron de empleos por las posiciones que vos sostenías respecto a lo que estaba sucediendo, por informar a lo que iban a hacer y están siendo las consecuencias de esa guerra, para no solamente para Ucrania, sino también para Europa. ¿Me equivoco en decir que esto Sí, fue así? eso efectivamente sí, tiempo atrás, en el año 2022, sencillamente porque yo presentaba en los debates públicos una posición tendiente a la diplomacia, a un diálogo para la resolución del conflicto, mientras que la mayoría de las voces, los gobiernos, los grandes medios, las corporaciones armamentísticas machacaban y machacaban con la guerra como la única solución. Yo en aquel entonces vaticinaba un desarrollo negativo en el caso de una guerra, por cierto, escenario cumplido y predecible en aquel entonces para cualquier persona con la capacidad de realizar un análisis crítico relativa, sin compromisos con nadie o sin sobres de por medio. Y bueno, simplemente esa posición a favor de la paz y de la diplomacia determinó mi salida de la universidad, mi censura en los medios públicos en Alemania y demás. Y más adelante, cuando eso generó que comenzáramos un canal en YouTube, bueno, YouTube también en muchas Te oportunidades, lo tanto cerró. por nuestras posiciones, sí, con censuras, luego rectificadas por error, siempre por error las censuras, una curiosidad, tanto por nuestras posiciones críticas respecto a la guerra en Ucrania, como por nuestras posiciones críticas respecto a el genocidio en Palestina o a la guerra contra Irán, etcétera, etcétera. Pero bueno, Víctor, esto parte gajes del oficio, lamentablemente, así que bueno, lo pasado pisado y nosotros aquí, vivitos y coleando. Bueno, vamos a... Después quiero ir específicamente a Alemania y a Europa y lo que está sucediendo. Pero primero que nada, vamos por quizás lo más urgente, por cómo se están desarrollando los hechos, que es lo que está sucediendo en el Golfo Pérsico, donde ha existido una escalada muy importante en las últimas semanas, con ataques de Estados Unidos, sobre todo contra las zonas costeras de Irán, y con respuestas muy contundentes de parte de Irán, provocando que directamente bases enteras de Estados Unidos tuvieran que ser desalojadas. Las abandonaron, se tuvieron Sí, que ir porque eh, no había forma de quedarse efectivamente. un día más allí. Efectivamente, para comenzar nada más, contextualizo un poquitito para conceptualizar esto en un marco más grande. Todo esto, tanto la guerra contra Irán, el conflicto en Palestina, la guerra en Ucrania, todo esto aparece en el contexto de una transición de un orden unipolar hegemonizado por Estados Unidos, potencia en decadencia, contra un orden multicéntrico multipolar con múltiples potencias, y van apareciendo distintos capítulos de esta transición geopolítica y geoeconómica también, porque detrás de esto aparece una transformación del capitalismo hacia una nueva forma de capitalismo, un nuevo ciclo de acumulación.
Y van apareciendo capítulos, todos ellos relacionados entre sí, aunque a primera vista puedan aparecer como independientes. No, no, todos relacionados entre sí. Respecto a la guerra contra Irán, bueno, debido a la derrota sufrida por Estados Unidos después de la primera fase de la guerra, con 39, 40 días de ataques tremendos de ida y vuelta, pero con Irán emergiendo como ganador debido a su mayor capacidad de absorción del daño y a su capacidad de responder a las escaladas una tras otra, generando daños tanto en las bases estadounidenses en la región como en los activos estadounidenses en el mar Arábigo, incluso con ataques furibundos contra Israel, en respuesta siempre a los ataques iniciales de, bueno, Estados Unidos, Israel, de los países del Golfo aliados a esa coalición. Bueno, frente a esta situación, Estados Unidos realizó un pedido de un alto el fuego y de una negociación. ¿Por qué? Porque ya no aparecía más como sostenible esa situación debido al descenso de los arsenales y estadounidenses, naturalmente, y debido al descenso de las reservas de petróleo y, por cierto, debido también a la situación crecientemente preocupante para todo el mundo de una crisis económica generalizada. Recordemos que todo esto determina inmediatamente un aumento del precio del petróleo, un aumento del precio del gas, la interrupción de aproximadamente un cuarto del comercio del petróleo y del gas a escala global, como así también de otros materiales, de otras sustancias, de otros activos fundamentales como el helio, como el aluminio y como muchos otros fertilizantes naturalmente también. Incluso el comercio, naturalmente, atravesando el estrecho de Hormuz, bloqueado por Irán a partir del comienzo de la guerra. Bueno, todo esto generó el pedido de una tregua y una negociación. Irán, a pesar de su desconfianza, convalidó la negociación y generaron un acuerdo, el cual en última instancia representaba una capitulación total y absoluta de Estados Unidos frente a las demandas de Irán, transformadas después de la guerra, porque inicialmente Irán solo quería la soberanía para la continuidad de su programa nuclear civil y el fin de los ataques. Pero una vez en el conflicto y presenciando esta victoria, determinó que quería también el control del estrecho de Hormuz, estrecho ubicado, por cierto, en las aguas territoriales de Irán y de Omán, ubicado al otro lado del estrecho de Hormuz. Bueno, los estadounidenses debieron convalidar todo esto, el propio Donald Trump acompañó esto con su firma, un acuerdo de alto el fuego, un memorando de entendimiento es el nombre, como una primera instancia hacia un acuerdo final, el cual establecía el manejo, la gestión del estrecho de Hormuz por parte de los iraníes sin peajes durante 60 días, pero a partir de los 60 días posteriores con peajes y con la posibilidad finalmente para Irán de reactivar su economía después de 47 años de sanciones y embargo estadounidense, y no solo estadounidense, sino incluso también de la Unión Europea y en parte de las Naciones Unidas también. Bueno, evidentemente Estados Unidos no iba a materializar este acuerdo, este memorando de entendimiento, porque eso representaba una derrota estratégica en la región, con lo cual sencillamente con esto quisieron retrasar el conflicto, generar tiempo, de alguna manera restablecer en parte el flujo de petróleo, los depósitos petroleros, las reservas petroleras en Estados Unidos, restablecer en parte sus arsenales de misiles y además, tramposamente, a la manera de Trump, comenzaron los estadounidenses a despachar barcos transitando el estrecho de Hormuz por un corredor distinto al establecido por Irán, de acuerdo, una vez más, a este acuerdo, a este memorando de entendimiento firmado por Irán y por Estados Unidos. Y los iraníes respondieron a estos barcos cruzando
ilegalmente, por fuera de lo establecido por Irán. Respondieron primero con amenazas y finalmente con ataques. Y a eso representó la excusa para que Estados Unidos recomenzase los ataques y comenzó increyendo. Comenzó primero con ataques contra las costas, luego amenazas contra los puentes, amenazas contra las centrales eléctricas, amenazas contra las plantas desalinizadoras de agua, y en este sentido Trump sí materializó sus palabras y realizó ataques contra todos esos objetivos abiertamente civiles, crímenes de guerra, sin más. Y los iraníes, ni cortos ni perezosos, respondieron una vez más en la misma medida. Ellos no generan escaladas. En el caso de un puente atacado, respuesta por un puente. En el caso de una central eléctrica u otra instalación de infraestructura civil, una vez más con una mayor capacidad de recepción y con un arsenal misilístico y de drones gigantesco y por ende con muchísima capacidad de daño. Y en ese contexto, los estadounidenses ahora aparecen como víctimas de ataques muy fuertes contra las dos bases principales de los Estados Unidos en la región. Estados Unidos presentaba bases en toda la región, pero debieron abandonarlas prácticamente todas por los ataques en la primera fase de la guerra. Y en esta segunda fase habían reacomodado sus tropas y sus activos básicamente en la base de Kuwait y en la base de Jordania. Y los iraníes los machacaron a bombazos. Los videos aparecen ahí. Filmados por los propios estadounidenses. Efectivamente. Para que no queden dudas. Y con muertos declarados incluso por los estadounidenses oficialmente. Según medios estadounidenses, la cifra de muertos presenta por lo menos 4 o 5 veces más que la cifra oficial. De solo ver cómo quedaron esas instalaciones, ya es obvio que están mintiendo. Efectivamente. Y tarde o temprano, Víctor, van a comenzar los ataques cuando retrocedan de estas bases ubicadas más lejos, una vez más, en Kuwait y en Jordania, y retrocedan al último bastión de la resistencia estadounidense en la región, a Israel, comenzarán los ataques también contra Israel. Esta es la situación actual. En el último ida y vuelta de amenazas, Trump ayer realizó una declaración en su red social respecto a que a partir de ahora cualquier ataque contra un buque petrolero, un buque gasero o cualquier otra forma de buque mercante, sería respondido por Estados Unidos con la expropiación, ya no el congelamiento de los fondos iraníes congelados por Estados Unidos, sino directamente con el robo de esos fondos iraníes. Y los iraníes respondieron ojo por ojo, diente por diente. A partir de ahora, cada muerte iraní la responderemos con una muerte estadounidense. Esa es la situación actual, y Trump y Estados Unidos ahora aparecen en una situación de empantanamiento no tienen cómo salir. Total. Efectivamente, en realidad podrían abandonar todo esto con la declaración de la derrota, o por lo menos Trump siempre va a presentar cualquier cosa como una victoria, pero en el caso del memorando de entendimiento, aun cuando él presentaba eso como una victoria y en realidad representaba una declaración de derrota por todos los puntos de Irán ahí, y los medios, ya no solo los medios liberales entre comillas, sino incluso la Fox, en las preguntas, en las conferencias de prensa, machacaba con esto. Pero presidente, acá usted quería supuestamente el fin del programa nuclear, quería el descabezamiento, el cambio de régimen, quería el fin del programa de misiles. Ninguno de esos puntos aparece aquí, y encima establecen peajes en el estrecho de Hormuz. Cosa que no sucedía antes del 28 de febrero. Claro, por supuesto. Entonces, si convalidaran ese acuerdo, si lo materializaran, eso representaría una derrota para Estados Unidos, pero por lo menos abandonaría este entuerto en el cual aparece metido. Pero como Trump no puede esto, y además aparece presionado por el sector militar industrial digital, y ahora debemos concatenar también lo digital con lo de militar industrial, porque Silicon Valley, básicamente las empresas de inteligencia artificial, ya participan en el complejo militar industrial estadounidense como
un factor fundamental debido a la introducción de inteligencia artificial en los drones, en los sistemas de gestión de guerra, Palantir por sobre todas las cosas, pero así como también Palantir otras empresas. Amazon Bueno, todas ellas, recibió Amazon natural, todas, Google metida, Amazon, Palantir, bueno, naturalmente SpaceX, todas metidas ahí, testeando sus sistemas de inteligencia artificial en el ámbito de la defensa, con enormes beneficios naturalmente también, todo esto a partir de el dinero del erario público estadounidense naturalmente. Y bueno, todos ellos quieren la continuidad de la guerra y también quiere la continuidad de la guerra. Lógicamente, Israel, quien ahora aparece en una situación fenomenal, porque Estados Unidos finalmente comenzó a pedido de Israel esta guerra y ahora Israel ni siquiera está participando. Entonces, Estados Unidos realiza la guerra en nombre de Israel. Y bueno, en ese sentido, todos esos sectores, por cierto, recordemos que aparentemente Israel y el gobierno de Netanyahu presentaría una capacidad enorme de extorsión sobre el gobierno de Trump y por ahí las sospechas de la isla de Epstein, ¿no? claro, De todo lo sucedido ahí. Efectivamente. Te quiero hacer Entonces, dos preguntas. todos esos sectores generan la continuidad de la guerra y que Estados Unidos no pueda abandonar este escenario trágico para sus intereses. Te quiero hacer dos preguntas. La primera, deslizó no una sola vez, sino varias, Donald Trump la posibilidad de un ataque nuclear contra Irán, sobre todo apuntando a que las fábricas de misiles de Irán están bajo tierra, pero bajo tierra, bajo montañas de granito, mucho más duro que el hormigón. Se habla de un mínimo de 100 metros bajo tierra, en algunos casos hablan de 500 metros bajo tierra, y se habla también, o se sugiere la posibilidad de una invasión terrestre en algún momento de parte de Estados Unidos, cosa que parece muy improbable, porque si lo que tienen destacado en la zona son 50.000 efectivos, a eso le sacan los de logística, los que se necesita, digamos, para estar en la parte de atrás de un escenario de guerra, sería mandar 10, 12.000 soldados absolutamente a que los maten. ¿Cómo ves vos esta situación? ¿Es posible pensar, ubicándose en lo que es la cabeza de Donald Trump, en un ataque nuclear contra las instalaciones militares de Irán que están bajo tierra? Bueno, primer elemento para el análisis, durante la primera fase de la guerra, durante esos primeros 40 días, cuando Estados Unidos aparecía ya casi sin reservas estratégicas de petróleo y con sus reservas de misiles cada vez más escasas, según trascendidos, Donald Trump, en una reunión con el Estado Mayor, habría presentado la idea de la posibilidad de un ataque con armas nucleares y el máximo general estadounidense habría respondido: de ninguna manera, yo aquí voy a presentar los códigos nucleares. Recordemos que para un ataque nuclear no puede sencillamente el presidente realizar la orden sin que no lo acompañen varios miembros de su gabinete y de las Fuerzas Armadas. La doctrina nuclear presenta un procedimiento para esto en el cual deben participar varias cabezas de alguna forma. Bueno, esa es la primera información ligada, por cierto, a la posibilidad de que Trump podría querer esto. En la cabeza de Trump esto puede aparecer perfectamente. Hace poquito Trump realizó una mención respecto a un ataque a la central nuclear de Natanz. Esta es una central nuclear, no una planta de producción una planta nuclear de producción de energía, sino una instalación para la investigación nuclear y para la producción de los insumos para posteriormente en una central nuclear propiamente para generar los insumos para la producción de electricidad a partir de la energía nuclear. Bueno, dentro de esta planta de Natanz, en construcción aún y ubicada precisamente en esta famosa montaña Pickaxe, la llaman en inglés, con un búnker a más de 100 metros de profundidad, en una montaña de granito, en un lugar prácticamente indestructible. Bueno, ahora, según distintos medios, el uranio enriquecido y las enriquecedoras de uranio de Irán aparecerían ahí protegidas y guardadas bajo esta montaña en un búnker anti-bombas nucleares. Y consultado sobre esto, Trump respondió
sí, bueno, podríamos realizar un ataque contra esa planta, de alguna manera sugiriendo, con los bombarderos B-2 y con los bombarderos C-1, sugiriendo, primero, en primer lugar, con la idea de un ataque contra un centro nuclear, lo cual, a pesar de, incluso si realizasen el ataque con armas convencionales y generase verdaderamente el efecto deseado, esto podría generar un accidente nuclear. Primer problema, así que ya comienzan desde ahí los problemas y las barbaridades dichas por Trump. Pero incluso presentó de alguna manera, sugiriendo la idea de un ataque con armas nucleares este centro nuclear, más que central nuclear. Bueno, como poder podría, pero esto determinaría un antes y un después debido a distintas cuestiones. En primer lugar, ni siquiera un ataque nuclear táctico con las armas nucleares más pequeñas, las tácticas, ni siquiera eso generaría la certeza de la destrucción del uranio enriquecido por Irán. Irán. Por Irán, perdón. En segundo lugar, Irán podría siempre responder con un ataque, si bien con armas convencionales de efecto nuclear, realizando un ataque contra la central nuclear de Dimona en Claro. Israel, lo cual generaría un accidente nuclear equivalente a una A bomba una nuclear, bomba un nuclear, desastre. exactamente. En tercer lugar, Víctor, si comienza Estados Unidos con ataques nucleares preventivos, porque acá evidentemente no aparece en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos, ni la doctrina nuclear estadounidense establece escenarios en este caso de el enriquecimiento de uranio supuesto a 14.000 kilómetros, no, la doctrina nuclear estadounidense, igual que la rusa, igual que la China, establecen que en el caso de un ataque nuclear pueden en los países responder nuclearmente. Acá no presenciamos esa situación de ninguna manera. Entonces, si comienzan con un ataque nuclear preventivo, podría Rusia, y casi que debería, más que podría, debería Rusia realizar un ataque nuclear preventivo también, sencillamente para generar una igualdad de condiciones y de esa manera el mantenimiento de la disuasión nuclear. Si un país con capacidad nuclear presenta una capacidad nuclear superior a la de los otros, no necesariamente en lo técnico, sino en este caso en su voluntad de realizar ataques nucleares preventivos, entonces desaparece la disuasión nuclear, porque la disuasión nuclear precisamente responde a la igualdad de condiciones entre los países con capacidad nuclear. Entonces, en el caso de países igualados nuclearmente, en el caso de que comiencen una guerra, eso genera la destrucción mutua garantizada y por eso los países no comienzan una guerra nuclear. Entonces, si un país realiza una escalada nuclear con ataques preventivos, los otros necesariamente deben realizar una escalada nuclear preventiva también. La Y disuasión se entonces termina. Rusia, o si no, desaparece la disuasión. Efectivamente, entonces Rusia podría, sin más, comenzar un ataque nuclear contra o bien un país báltico, o bien Polonia, o bien dentro de la propia Ucrania, lo mismo China con respecto a Taiwán. Entonces comienza un desastre. Y sumado a esto, por último, hace 2 días apareció la noticia de un acuerdo celebrado entre Estados Unidos y Arabia Saudita, a partir del cual Estados Unidos convalida el enriquecimiento de uranio en Arabia Saudita, el adversario de toda la vida de Irán en la región. Después de este acuerdo, como siempre, Trump en la presentación del acuerdo, en declaraciones de prensa, realizó dos agregados no existentes en el acuerdo respecto a que supuestamente este plan nuclear para Arabia Saudita rechazaba el enriquecimiento de uranio, algo falso porque en el acuerdo, en el texto del acuerdo aparece el enriquecimiento de uranio, y que además si Arabia Saudita quería este acuerdo nuclear con Estados Unidos debía acompañar los acuerdos de Abraham, Correcto. básicamente los Someterse acuerdos a Israel. para básicamente eso en un momento en el cual nadie quiere una relación con Israel porque aparece en una situación de deterioro de su imagen a escala global. Si hoy representa, sí, la kriptonita Israel, y con toda razón por las barbaridades llevadas a cabo por el gobierno de Netanyahu.
Bueno, después de esto, ahora los saudíes aparecen enojadísimos con Trump por estas declaraciones, agregando condiciones inexistentes en el tratado, pero lo gracioso de todo esto y lo irónico, precisamente, lo presenciamos en el hecho de que supuestamente Estados Unidos comenzó la guerra contra Irán por el enriquecimiento de uranio y a los pocos días, bueno, semanas después o meses después, genera un acuerdo para el enriquecimiento de uranio del país ubicado al otro lado del Golfo Pérsico, Arabia Saudita. Y consultado sobre esta cuestión, por los medios opositores al gobierno, por el New York Times, presidente, ¿cómo usted no quiere un acuerdo nuclear civil con Irán, pero sí con Arabia Saudita? ¿Y qué respondió la vocera de Estados Unidos? No, pero cuidado, porque en este acuerdo con Arabia Saudita van a participar empresas estadounidenses para el desarrollo nuclear de la primera central nuclear en Arabia Saudita. Entonces este acuerdo representa un acuerdo America First, América adelante, ¿no? Esto bueno para nosotros, entonces sí pueden. Lo cierto, en concreto, esto el coqueteo con, bueno, toda esta guerra, el coqueteo con la utilización de las armas nucleares, el acuerdo con Arabia Saudita ahora, aunque por el momento interrumpido, van generando un escenario en el cual cualquier país con la voluntad de soberanía debe necesariamente generar un arma nuclear, porque si no comienzan los ataques de un Estados Unidos completamente desbocado. Y esto está determinando una escalada nuclear o un rearme nuclear a escala global, sumado al hecho de que Estados Unidos poco a poco fue abandonando, con Trump desde Bush en adelante, con Trump como uno de los principales promotores, fue abandonando todos los acuerdos nucleares con Rusia y con el resto del mundo. Por eso ahora, más allá del acuerdo de no proliferación, todos los acuerdos nucleares sancionados por Estados Unidos, Rusia y demás, sí, básicamente los abandonó unilateralmente Estados Unidos o caducaron y por voluntad de Estados Unidos no realizó la renegociación de un acuerdo sucesorio. La situación tremendamente preocupante y bueno, la escalada cada vez más en ese sentido, hacia un rearme no solamente de armas convencionales, sino también nuclear. Ezequiel, lamentablemente se nos termina el tiempo, quedan muchísimos temas, ni siquiera pudimos entrar en Europa, cosa que yo tenía intención de entrar, gobernada por unos personajes que la verdad que uno no puede creer lo que son los líderes europeos. O sea, para que nuestra audiencia se haga una idea, la encargada de asuntos internacionales de la Unión Europea, Kaja Kallas, Mauricio Macri parece inteligente al lado de ella. Nada más que eso. Buena comparación. Parece inteligente al lado de ella. Nos quedará para otro día agradecerte y decirle a nuestra audiencia que te pueden encontrar en tu canal de YouTube Demoliendo Mitos, acompañado por gente súper interesante, entre otros Fernando Mondragón, que ya nos estuvo acompañando una vez acá en la 530. Bueno, que entren a YouTube y que te busquen allí en Demoliendo Mitos, que van a poder recibir una información en la que no solamente los medios europeos, también acá los medios suelen ocultarla, los medios hegemónicos, ¿no? Efectivamente. Un abrazo. Un abrazo muy grande. Era Ezequiel Vistoletti en comunicación con Estamos Acá. Es ahora y es acá. Y es con nosotros. Andrea Recupero y Víctor Mastrangelo en la AM530. Vení, estamos acá. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. ¿Apostar la plata de tus viejos? No da. ¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da. ¿Viciar con las apuestas? No da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800 222 54